Viviana Veloz señaló que el Movimiento de la Revolución Ciudadana solicitó la comparecencia del ministro de Finanzas para aclarar detalles sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se quiere endeudar al país, dijo. Esto es parte de la vieja política, señaló. La asambleísta dijo que apoyaron los proyectos económicos urgentes del gobierno porque supuestamente generarían empleo, dinamizarían la economía, y dijo que es necesario fiscalizar este nuevo acuerdo con el FMI. En el uso de la palabra, el legislador Rafael Dávila. Nuestros gastos son más altos que nuestros ingresos, porque no somos capaces de manejar ordenadamente la economía. Esa es la raíz del problema. Y es bueno mostrar cifras, compañeros asambleístas. En el 2006, el gasto público total del Ecuador, el gasto público total era 9.930 millones de dólares. 2014, el año más alto de la historia del país, 47.280 millones de dólares. Dispararon el gasto público a niveles demenciales. Ahí está el origen y la razón por la que tiene que endeudarse permanentemente al país. Porque la economía pública, compañeros asambleístas, hay que manejar como manejamos la economía familiar, la economía personal. ¿Hasta dónde podemos gastar? Hasta donde nos da las sábanas, hasta donde tenemos ingresos. ¿Saben cuánto se paga hoy en salarios en el Estado? 11.000 millones de dólares. 11.000 millones. ¿Cuánto se pagaba en el 2006? 4.400 millones de dólares. Súmele 11.000 en salarios, 3.000 a los GATS, son 14.000 millones de dólares. Para seguridad, llegamos a los 16.000. ¿Saben cuáles son los ingresos tributarios del Ecuador? 15.000 millones. ¿Cómo quiere que se pague la deuda del país? No pagamos la deuda, no tendremos acceso a financiamiento en el futuro. Entonces, no es del Fondo Monetario Internacional, muy bien. ¿Cuál es la opción? China, esa es la opción. Y no dicen la verdad cuando señalan que en el 2017 la deuda pública quedó en menos del 40% del PIB. ¿Saben por qué no dicen la verdad? Porque no contabilizaron las ventas anticipadas de petróleo, porque no querían contabilizar para no pasarse del límite fiscal. Recibieron muchísimo dinero y quedó el país obligado a entregar petróleo hasta el año 2025. Y eso no lo contabilizaron. Se tomaron toda la liquidez del Banco Central del Ecuador y ¿qué le dejaron? Papeles, CETES, certificados de tesorería, 6.000 millones de dólares que no contabilizaron. Se tomaron toda la liquidez del Seguro Social. Claro, no solo eso, se hizo algo mucho más grave. Se hizo algo mucho más grave que nunca en la historia del país se había hecho. Aquí en la Asamblea Nacional, con la gran mayoría legislativa que se tenía, se negó el aporte al Seguro Social por parte del Estado ecuatoriano. Sumen esas deudas. La Contraloría General del Estado determinó que la deuda real del Ecuador en el 2017 bordeaba los 70.000 millones de dólares. Eso lo determinó la Contraloría General del Estado. Así le endeudaron al país. Claro que hicieron mucha obra. No podemos cerrar los ojos a la realidad. Sí hicieron mucha obra. Pero ¿saben qué? Se tomaron el dinero de los siguientes 30 años. Ajá. Porque cuando tomamos deuda, estamos tomando el dinero del futuro. Y se tomaron el dinero de los próximos 30 años. Y por eso quedaron jodidos Moreno, Lazo, Noboa y a lo mejor 3 gobiernos más. Así dejaron el país. Y tienen que admitirlo, son cifras y son números que están ahí sobre la mesa. Entonces digamos la verdad, el gran endeudamiento del país ocurrió en estos años. Y también nos pusieron muchos tributos. Ahí nació el impuesto a la salida de divisas. Ahí subieron los aranceles y las salvaguardas a niveles inimaginables.
Por eso todo el mundo se iba a comprar en Perú y en Ipiales y en Pasto los productos, porque aquí estaban sobrecargados de impuestos. Y luego vino el impuesto a la herencia y al patrimonio. Claro que hubo tributos. Y finalmente, yo valoro y reconozco que es necesario pedir transparencia. Pero hago una pregunta. ¿Los contratos de deuda con China no estaban guardados bajo 7 llaves? ¿Los contratos de crédito de China no eran confidenciales y reservados y a los que no se podía tener acceso? Y el país reclamaba transparencia en los contratos de crédito con China. No hubo. Solo les voy a contar el caso de una obra en mi provincia, en la provincia de Loja. Una obra Catamayo-Macará, 150 millones de dólares. ¿Saben qué hizo Sinohidro? Empresa adjudicada, Sinohidro. ¿Saben qué hizo? Entregó 4 subcontratos, 100% de la obra subcontratada, a lo que era prohibido por la ley. Y si suman el valor de los 4 subcontratos, ¿sabe cuánto sumaba? 110 millones de dólares. Se pagó 150 millones a Sinohidro con deuda pública del país. Y la deuda pagamos sobre 150 millones. ¿Cuánto costó la obra de los 4 subcontratos? 110 millones de dólares. Y había que pagar además, ¿saben qué? Que no se dice. Había que pagar un seguro por pago de deuda. Que no había condicionamientos. Claro que había condicionamientos. Asambleísta, se le acabó el tiempo. Gracias, Tiene termino, 6 30 minutos segundos. con 42 segundos de la intervención, asambleísta, y le recuerdo que son 5 minutos. Ok, termino, presidenta, y termino con esto. Proyecto de resolución son 5 minutos. Los condicionamientos eran 2. Garantía petrolera y contratos de empresas chinas. Esos eran los condicionamientos. No se diga que no se ponían condiciones. El problema del país es que tenemos que buscar financiamiento. Y lo responsable es buscar donde sea más económico, más barato para los intereses del país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Leonardo Berresueta.